está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Pero además las cosas han cambiado muy rápido, leyendo y mirando fotos históricas de una colección que hay sobre los terremotos en Chile. ¿Cuánto se demoraron, por ejemplo, en Santiago en entender la real dimensión del terremoto de Valdivia? ¿Cuánto se demoraron las noticias en llegar? O del terremoto en Chillán, que fue antes, el más mortífero de la historia. Murieron 30.000 personas el terremoto del 39 en Chillán. ¿Cuánto se demoraron también en dimensionar en Santiago lo que significaba, lo que había significado para una ciudad que se destruyó casi completamente? ¿Cuánto se demoraban esas noticias? ¿Cuánto ha pasado de eso a lo que hay hoy día? Exacto, ¿no? Y ayer que vivimos la jornada del 11 de septiembre, bueno, yo tenía 10 años y me acuerdo las noticias cómo iban llegando muy filtradas y no sabíamos lo que pasaba. Hoy día la viviríamos en vivo y en directo a través del Twitter. Sí, el Museo de la Memoria, por ejemplo, está haciendo un ejercicio muy hermoso de memoria, que es lo que uno debe, la conmemoración del 11, que es memoria, historia, derecho humano, para el aprendizaje, por qué valoramos la democracia. Y hay un ejercicio muy lindo que uno lo puede buscar, ahora todavía lo puede buscar, ir a ver cómo fue en vivo ese día, lo que pasaba, la transmisión, y volver a imaginar cómo se vivía en ese minuto. Y es algo que nos hace repensar. Yo creo que es tan importante hacernos cargo de la historia. Imagínate todo lo que tendríamos hoy con las redes sociales, con la facultad que tenemos de tomar este teléfono y grabar los momentos históricos que nos perdimos. Bueno, y que obviamente tienen que ver ahora con discursos, últimos momentos, mensajes. Hubiera sido, bueno, y la cantidad de vidas que se hubieran salvado, porque esto, al ser más instantáneo y más rápido, permite también organizarse más. Bueno, de hecho, el ejercicio que hace el Museo de la Memoria, que es súper interesante, es que intenta, ir rescatando grabaciones que existen de ese día, sostiene una suerte como de transmisión radial de lo que hubiese sido ese día. Si se hubiese estado reportando, había radios ese día por supuesto, las acallaron, pero si se hubiese podido seguir transmitiendo a propósito de la tecnología, todo ese día, con la información que existe. Es bien interesante la forma, y de hecho podría ser un desafío hacerlo si uno estuviera como intentando el reporteo también de ese día, como tratando de buscando esa cuña, en fin, son ejercicios interesantes. Amarga caipiriña, creo que incluso es como un chiste frente a las declaraciones que hizo Bolsonaro. Creo que hay hartas cosas interesantes, o sea, más allá de lo que provoca que alguien como Jair Bolsonaro, que conocemos cuál es su postura, las cosas que ha dicho en el Parlamento brasileño a propósito de la dictadura en Brasil. Sí. Cuando le dicen seguidores de él a Dilma, te violaron, o sea, bien violado, o sea, reivindicando las violaciones a las mujeres de la dictadura. Cuando él mismo lo hace, él vota el impeachment, él mismo lo hace. Y a los actores LGBTI que tuvieron que irse de Brasil por las amenazas. Entonces, estamos hablando de evidencias y hechos, no inventos. Entonces, hay una reacción de Jair Bolsonaro a propósito de un informe que hace Naciones Unidas a través de su organismo de derechos humanos que preside la expresidenta Michelle Bachelet, donde se hace una mirada crítica sobre la violación a los derechos humanos en Brasil y la poca efectividad de las autoridades para poder detener a quienes están hoy día ejerciendo matanzas, persecuciones contra dirigentes sociales, en fin. Entonces, como una forma de defensa, cuando Jair Bolsonaro le preguntan sobre este informe que viene desde Naciones Unidas, él agrede, o sea, sale agrediendo, como ya lo decíamos, que es la estrategia. Una forma, ¿no? Él responde con agresión, ¿y agresión a qué? No habla del informe directamente, él solamente dice que el informe está mal hecho, y alude directamente a quien está en la cabeza del informe, quien firma, que es la expresidenta Bachelet, a propósito de su cargo internacional, y dice que de una manera muy brutal, que bueno que Pinochet pudo matar gente, entre ellos al padre de Bachelet, porque si no Chile hoy día sería como Cuba. Pasando por límites que no son aceptables y que uno no esperaría jamás de un mandatario, además. O sea, de verdad que es muy brutal. O sea, yo traté de mirar ayer el video donde lo decía para ver si lo decía tal cual como yo lo estaba leyendo, porque de verdad que uno no termina de impresionarse que cosas así pasen. Sí, fue tal cual como lo dijiste.
no habló de matar, pero sí, le ganó la guerra Exactamente. a la izquierda. A la izquierda y ejemplifica con el padre de Bachelet, con lo doloroso que puede ser, porque recordemos que el general Bachelet muere por tortura, detenido, después del golpe del 73. Entonces, claro, ahí, más allá de ese momento en particular, que yo creo que, o sea, ¿qué podemos decir? Digamos, una cuestión que inmediatamente tenía que haber una precisión, una salida pública que le trató de hacer un incómodo Sebastián Piñera. Incómodo porque eso es lo que quiero meter como el caldo, digamos. Sí. Él sale y además es una pésima declaración, pésima, porque trata de relativizar las posturas que se pueden tener. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Está con los cómplices pasivos o estamos relativizando la postura que tenemos frente a la dictadura? O sea, ¿cuándo te conviene lo de la dictadura? Porque fue una relativización, se le notaba incómodo, rápidamente leyó un comunicado, se fue, justo el canciller chileno iba volando a Brasil, o sea, todo el caldo complejo, porque además Piñera estaba justamente como hilando este rol internacional y lo estaba haciendo junto a la figura de Bolsonaro. A propósito del Amazonas, del bombero del Amazonas, ¿se acuerda que lo estuvimos viendo? Entonces, creo que todos estos intentos comunicacionales del gobierno tan frágiles, o sea, Chile, perdón, pero esto no es solamente del gobierno, involucra a todo el país. Entonces uno mira las relaciones internacionales y uno dice, ¿es lo mejor que el presidente de Chile arme su agenda internacional al lado de personajes como él? De Jair Bolsonaro, que esa sea su agenda internacional, que se ponga del lado de Jair Bolsonaro y tiene que empezar a dar 1, 2, 3, 4 explicaciones públicas cada vez que personajes como este, que ya sabemos qué es lo que son. Creo que ahí hay una pésima lectura o una mala lectura o una lectura que tiene que hacerse con más cuidado por parte de lo que está mirando el gobierno de sus relaciones internacionales. Sí, yo creo que Piñera aprovechó en un momento, ¿se acuerdan? Cuando hizo esa declaración justamente para el 11 de septiembre de los cómplices pasivos, aprovechó un momento para marcar la pauta, hacer una diferencia y crear una derecha democrática que tuviera un juicio histórico bien definido respecto a lo que pasó entre el 73 y el 90, donde se asumía violaciones de derechos humanos y se hablaba tanto de que no solo lo hicieron los militares, sino que hubo cómplices civiles y los apuntó, no los señaló, pero los apuntó. Lo que se provocó con esa declaración. Se entendió que en el Poder Judicial, en el empresariado y en la política. En sus propios compañeros de partido, de gabinete. Mucha gente, incluso que estaba en el gobierno en ese momento, lo consideró como una afrenta y lo criticó. Su ministro del Interior en Chacarillas, teníamos varios. Esta declaración donde desdeña o borra con el codo lo que escribió con la mano, porque dice cualquier persona puede tener una opinión sobre un mandatario de un país extranjero. Si tiene una opinión equivocada y errada, es cosa de ver lo que está haciendo el embajador chino en Chile cuando se siente afectado su gobierno, cómo lo defiende. Tiene que salir el mandatario y decir, no, en Chile hay un juicio histórico sobre eso. Está el informe Rettig, está el informe Valek, está toda la situación judicial que se ha producido con los violadores de los derechos humanos. Acá se asumió que sistemáticamente se violaron los derechos humanos y lo violó el Estado, que está manejado por un grupo de militares y civiles. Eso no permite que un mandatario tenga cualquier... entonces debió salir con una declaración fuerte que le hubiera permitido ganar una vez más el debate, entrar nuevamente a sumar a esa declaración de los cómplices pasivos una posición respecto a ese pasado, y no lo hizo. Sale con esto, ¿por qué? Y yo creo que aquí es donde viene la otra parte. Ahí sí que pensó en el día de mañana. A Piñera se le complica el escenario latinoamericano y sudamericano. Es muy probable que Alberto Fernández gane en Argentina y van a quedar pocos aliados. Esta Sudamérica de derecha se está convirtiendo nuevamente en una Sudamérica de centro-izquierda. Y efectivamente Brasil y Bolsonaro parecieran ser que como el gran amigo y no quiere dejárselo, y volvemos a la portada anterior, no quiere dejárselo a casa. Que es el que ha tejido las relaciones y que lo defiende explícitamente y tuvieron ese encuentro, etcétera, porque sabe que
siempre es un aliado potente, aunque Brasil, digamos, no Bolsonaro, sí, claro. Es un aliado potente que puede ayudar a cualquier cosa. La potencia sudamericana, hay que reconocer, y hay un conflicto político tremendo. Recordemos a Lula y recordemos el rol de la prensa como Intercept, Greenwald, que es un actor fundamental en develar el morogate, o sea, el cuestionamiento a todo el sistema político en Brasil. Y quiero mencionar otra cosa, hay evidencia concreta de los discursos de los militares que apuntan a matar en las favelas. Hay más de 407 personas muertas, son ejecuciones extrajudiciales que en el derecho internacional están fuera de una democracia, y eso es lo que dijo, lo que tiene que hacer Naciones Unidas. Y hay evidencia, hay más de 20, 30 casos de ejecuciones extrajudiciales a gente pobre, albañiles, gente que va en la calle, que en las favelas dicen estamos combatiendo el narcotráfico y el ejército dispara a matar. Y eso es lo que está pasando en Brasil. Y cuando el informe del alto comisionado dice claramente, se está poniendo en riesgo la democracia en Brasil. Sí. Es decir, pongamos las pilas, porque se criticó mucho a Bachelet o a las Naciones Unidas y en general a todos los gobiernos de que se dejó hacer mucho con Venezuela y se avanzó hacia lo que hoy es Venezuela. Ojo con Brasil, es bueno ir poniendo... Bueno, y veamos lo que está en Paraguay, ahora atención. Honduras... hay varios informes, o sea, hay una crisis profunda de las democracias, o sea, un programa, podemos hablar de las democracias tóxicas también. Yo creo que hoy en día esto de que salen electos, pero en sus prácticas hay autoritarismo, no hay Estado de Derecho, Centroamérica también, hay que mirar el escenario más global, y eso los medios no lo hacen. El Mercurio sale, por ejemplo, en un su titular principal de ese día dice: reducción de la jornada laboral a 40 horas impactaría arcas fiscales en hasta 2.400 millones. Informe de la Dirección de Presupuestos sobre el proyecto del Partido Comunista. Lo más curioso es que este informe, que es de la Dirección de Presupuesto, que es un organismo estatal, que es parte hoy día manejado por el gobierno, aparece con detalle en un diario y no lo tenían en sus manos ni siquiera las diputadas que votaban el proyecto esa mañana. Entonces, aquí está muy claro cómo es el juego comunicacional, cómo un informe que maneja el gobierno, que pone cifras sobre la mesa, cifras atemorizantes, ¿no?, respecto a lo que puede pasar con 40 horas, se entregan a un medio de comunicación, aparecen en portada ese día cuando se va a votar, y las propias diputadas ni siquiera tienen acceso todavía a un documento que si hablamos de la República, de lo que significa el manejo de los gobiernos o cómo deberían funcionar los distintos estamentos del Estado, en este caso el Parlamento, deberían haber tenido eso en sus manos como parte de una conversación o de la discusión a la hora de votar un proyecto como ese. Sí, y no solo eso, bueno, sabemos que los medios suelen tener forma de conseguir antes las filtraciones. Las famosas filtraciones. Bueno, ¿quién filtra? O sea, si se filtra o quién filtra también. Claro. Pero además cuando viene uno discutiendo, porque agosto podríamos decir que fue como el mes laboral en Chile, donde se habló mucho del tema de trabajo, yo creo que todos estos documentos y todas estas propuestas tendrían que haber estado antes sobre la mesa en esta discusión. Incluso el Banco Central, que después de la votación emite un informe donde dice que, es probable. Ojo, que esto podría generar. Entonces, todos esos informes, por eso digo este debate, que si bien ha sido muy interesante y ha podido sacar un montón de cosas a la luz, todavía como que adolece de muchos actores que debieron estar presentes. Por eso yo decía que a mí me hubiera gustado que se hubieran sentado pensando más en el país, pensando más en los trabajadores, pensando más en las empresas, pensando en conjunto. Hubieran dicho, mira, este proyecto de 40 horas es interesante, no vamos a presentar uno que baje a 41 horas con 8 años, sino que pongámonos de acuerdo para ver cómo desarrollamos a partir de esta cuestión un tema de futuro, con todo lo que se viene, la automatización, si es necesaria la flexibilidad laboral, el teletrabajo, donde analicemos efectivamente esto, porque como no tenemos cifras, efectivamente parece una guerra de sustos, ¿no? Cuando entra uno a esas casas del terror, entonces uno te dice, como que le sale pérdida de empleo, baja productividad, vas a bajar las horas de trabajo y la economía se va a ir, y puede ser que dentro de un año digan, vieron al gobierno de Piñera y al crecimiento económico del país le fue pésimo
porque bajaron de 45 a 40. Esto en el caso que no vayan al Tribunal Constitucional. No, pero, y además también considerando que esto falta de una tramitación bastante más larga. O sea, esto es la primera de la comisión, tiene que pasar a sala, tiene que después pasar al Senado. O sea, tiene un tránsito todavía. Pero vea, hay una cuestión que se llama las certidumbres y las incertidumbres que en la economía apuntan mucho. Entonces, cuando tú planteaste esto, ya hay una cuestión que hacen además los empresarios, que es reaccionar de acuerdo a lo que puede venir, que obviamente. Entonces, ahí es cuando empiezan, igual le van a echar la culpa. Acuérdate que la reforma, el cambio de constitución afectó a la economía. Acuérdate que la reforma tributaria, en la época de Bachelet, afectó a la economía. Todo afectaba a la economía. Pero le afecta para un solo lado. Pero eso tiene que ver con los discursos, claro. Tú estás mencionando los discursos que se instalan, que son ideológicos además. Afectó, es decir, lo que decían ellos es que esta incertidumbre de 4 paquetes, 4 grandes reformas, impusieron el discurso. Tanto es así que decían, ojo, el mundo, los problemas económicos del mundo no tienen nada que ver con la economía chilena. Este es un problema del gobierno de Bachelet. Así, mira ahora como a Piñera le toca decir, y su ministro de Hacienda, la verdad es que nos equivocamos porque está en la guerra con China, dependemos de la variable externa. Entonces, ¿cómo se producen las contradicciones? Ojo que aquí hay evidencias y hechos, y efectivamente acá son operaciones comunicacionales. Hay que reconocer que la Tercera y el Mercurio hacen una lectura del tema, ponen a Camila Vallejo, ponen a algunas diputadas, pero el foco, si uno lee el número de noticias y reportajes, el 70% está enfocado en que aparezcan ciertos hombres, que ahí aparecen. Aquí yo creo que está el señor Suet, aparece el señor Melero, Patricio y Manuel, por los hermanos, ¿no? Los hermanos Melero. Uno parlamentario UDI, el otro del mundo del comercio. Y empiezan a aparecer estos personajes y siempre con el discurso del miedo, que ese es el discurso coordinador. Yo creo que acá hay que hacer una lectura de cómo se ha instalado muchas veces la derecha frente a temas de derechos laborales, derechos constitucionales, derechos económicos, políticos, sociales. Siempre aparece como un discurso estándar. La respuesta es, esto va a afectar a la economía. Y ahí es donde tenemos un problema de supeditar lo político, la mirada de futuro, al discurso económico, que además en Chile es muy parcial en sí mismo. Los ministros de Hacienda, todos después se van al Banco Mundial o al FMI por algo, ¿no? Son formados con cierta escuela y muy cerrada. Hay otros economistas, hay otros que están hablando de economía del desarrollo sustentable, que en estos discursos no aparecen. Ni en columnas, en la selección de los actores que los validan como expertos. De hecho, hay algo que es bien interesante que toca la Fran, que me parece que es bueno analizar también. Hay mucho material, si uno tiene en los diarios de las últimas, diría yo, más de un mes, que estamos con el proyecto 40 horas desde que empezó a avanzar. Y tiene que ver con los estudios que se han presentado. Hay varios. Y dentro de los estudios, en los diarios aparecen generalmente algunos estudios. De hecho, hay cosas bien ridículas, como que apareció el estudio de alguien del Ministerio de Hacienda que había hecho una proyección de cuando se bajó de 48 a 45 horas. Inmediatamente al otro día, en la misma página, en la misma altura, salió el del Ministerio de Hacienda de hoy día, que anticipaba otras cosas. O sea, hay como una guerra de estudios. Y habitualmente se toman de un solo lado, porque de hecho en algún momento a una de las diputadas del Partido Comunista, la Carol Caliola, le preguntaron mucho sobre estudios y ella dice, mira, no tenemos estudios hoy día porque efectivamente todos los estudios además son proyectivos. O sea, nadie puede asegurar a ciencia cierta lo que pasa cuando se bajan las horas. Pero la verdad es que hay estudios proyectivos también que dicen que se van a aumentar los empleos. ¿Y por qué se van a aumentar los empleos? De hecho, son estudios de profesores también de la Universidad de Chile. Igual de validados que los otros profesores de la Universidad de Chile. Del mainstream. Que son, si queremos, pero que están ubicados efectivamente en una mirada sobre la economía que es distinta y que hoy día en Chile parece que no existiera. Y ese es un punto muy importante, hay solo una corriente de economistas que están siempre desplegados en los diarios, que son los que citan, que son los que hacen columnas y los que ponen sus estudios. Pero también hay otro grupo importante de economistas que tiene la mirada distinta, porque entendamos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y tiene mucho que ver con estas cosas de la certidumbre, tiene mucho que ver con la guata, digámoslo. Las percepciones también en la economía. La gente siente que hay problema económico, no compra, punto. No hay que mirar los cálculos y ver las cifras y los distintos gráficos. No. Entonces, todo esto, por supuesto, instala cierto susto y se juega con los miedos. Entonces, hay otros economistas que la proyección que hacen es justamente la contraria. Es como un proyecto que reduce el horario laboral, no solamente aumenta el empleo en 250.000, o sea, el cálculo es justo para un lado y para otro, sino que aumenta la productividad, porque la productividad no es solamente cuántas horas estás en el trabajo, sino qué calidad de horas estás,
¿Cuál es tu capacidad de descanso a propósito del trabajo? Tu nivel de compromiso. ¿Cuánto te pones la camiseta, por ejemplo? Eso también influye en tu pega. Entonces, tenemos que echar más cosas a rodar que habitualmente no conversamos. Sí, por eso los informes no tienen que ser solo los economistas. Sí. Y ahí es donde una mirada mucho más amplia. Aparte de eso. Sociólogos, psicólogos. De eso no hay nada, ¿no? No, hay algunos. Hay, solo que no se visibilizan. Pero yo no los he visto tanto en... Han aparecido, pero claro, no con esta importancia de, por ejemplo, la CPC cuando dice estamos en shock con adelanto del proyecto a las 40 horas. Está siendo súper difícil ser empresario. Eso es una... A mí me encantaría que pudiéramos como ciudadanos tener como esta posibilidad de decir, estamos en shock con las ganancias de las grandes empresas. Está súper difícil ser ciudadano en este país. O sea, bueno, con la concentración de la riqueza, y ahí hay un tema interesante porque... colusiones. Y las colusiones. O sea, que eso en Chile sí se habla en las conversaciones cotidianas. Exacto. Porque este proyecto de ley, el gran golpe comunicacional, es que ellos han desplegado con el uso de afirmaciones falsas, con un despliegue de su ministro Monkever muy agresivo con las diputadas. Recordemos cómo fue esa votación, donde la descalificación ha sido el foco, no el debate de ideas, porque ahí también han carecido el gobierno y sus elencos comunicacionales de hacer argumento y contraargumento. Han descalificado a las diputadas, las cuestionan por ser mujeres y jóvenes, el cuestionamiento último cuando salen, tú no has trabajado. Que no han trabajado nunca. No han trabajado nunca. De la universidad directo y al ahí Congreso. Esa crítica habla de un pensamiento, ojo, cómo el autoritarismo está presente, cómo no validar a un otro, sobre todo a los jóvenes que quieren cambio y que están pensando en políticas de la OCDE, están pensando en mejorar calidad de vida. Por eso los ciudadanos, más del 70% aprueba y quiere este cambio. En Chile, si uno ve las encuestas de clima laboral en las empresas, y que nos gusta ver la productividad, la doble presencia en ese ISTA 21 que se hace aparece el más alto. La gente no tiene tiempo para compartir con su familia por el tipo de vivienda, el tipo de transporte. Entonces tenemos una sociedad donde se pasa mal. Y la gente también no se siente cómoda en sus trabajos porque necesita también tener otro tipo de desarrollo. Una sociedad más desarrollada que aspira a mejorar calidad de vida debiera plantear estos debates. Ahora, lo que me queda en todo caso es que hoy día cada vez menos estamos separando cosas de la dictadura. La dictadura tuvo etapas y una de las cosas importantes para la dictadura era instalar el modelo social, cultural, económico en el que vivimos. Y hoy día eso es parte de la conversación. Antes estaba dividido, había gente que decía, no, a mí no me gustó la violación de los derechos humanos, pero yo me quedo con los cambios económicos. No, es parte de todo lo mismo. A nadie le puede gustar un pedacito de la dictadura y un pedacito no. Era imposible una cosa sin la otra. Contrarrevolución sin exactamente. O sea, hoy día vivimos, según la herencia de la dictadura, y que fue a propósito de instalar un sistema de miedo, de terror, para poder instalar el sistema que vivimos hoy día. Entonces, creo que esa conversación está hoy día mucho más encima, mucho más real, mucho más transparentemente después de todos estos años. O sea, pero todavía está pendiente, creo yo, más transparentemente en los medios de comunicación. Todavía parece que pero yo siento una regresión. Yo creo que en estos últimos, este segundo gobierno Piñera particularmente, Piñera no hizo conmemoración, hubo silencio por parte de la autoridad, y eso es política de Estado, no pasa por un gobierno de turno. Creo que tener esa lectura más de estadista, de una lectura de país, eso creo que estamos en retroceso. Y ayer diputados se retiraron de la sala. Exacto, entonces creo que ahí hay señales que hay que poner en alerta también los medios. Oye, nos vamos, estamos terminando el programa. No alcanzamos a ver los otros temas, pero si quieres mostramos la portada del periodista que tú querías mostrar. Pancho, mostramos la portada del periodista, por favor, Andy. Ahora, antes de que nos vayamos, aquí está. Queríamos tocar este tema, lo dejaremos pendiente a propósito de los aportes del periodismo en ir develando lo que pasa. Pancho, cuéntanos. Brevemente, en la denuncia por maltrato y acoso sexual en un colegio de Peñalolén, pero más allá del reportaje que está bien armado, es interesante, recoge las opiniones de todos los sectores del colegio, a mí me llama la atención la reacción que se produce en la comunidad luego de publicado. Es muy curioso. Es la misma reacción que se produce en todas las comunidades religiosas donde se han denunciado a sacerdotes. Se divide en vez de esperar a que sea la justicia, no empiezan, yo pongo las manos al fuego, yo no pongo, yo vi esto, se quedaron cortos, no. En los reportajes justamente sirven para que la gente sepa qué está pasando y finalmente será la justicia la que encuentre si hay responsabilidades penales o no. Pero lo que me extraña es que todavía no somos capaces de, cuando hay una denuncia fundada, en este caso de 6 familias cuyos hijos se vieron afectados, que se descree de la denuncia.
en algunos sectores. Y eso es grave porque no aprendemos como sociedad a tratar este tipo de casos. Seamos un poco más coherentes. Y aquí nuevamente rige esto del principio. Y lo otro que me llama la atención es el escaso repercusión mediática. Es una nota que tiene más de, no sé, 300.000 o 350.000 vistas en la página web. La revista está circulando por todos lados. Y ni un solo medio la ha tomado. Entonces digo, ¿esto tiene que ver con qué? Con que no hay sacerdotes, con que no es un colegio del barrio alto, algo extraño. Bueno, es de clase alta, sí, es de clase alta. Es de clase alta, pero no de las élites no tradicionales. la... Solo un pie de página, nosotros no lo hemos replicado porque el periodista lo presentó al desconcierto, nos demoramos mucho en darle feedback y llamó a alguna gente y dijo que era del desconcierto, entonces por eso no lo hemos replicado porque nos ha generado algunos temas con alguna fuente, pero es un buen reportaje, nosotros lo vimos. ¿Lo censuraste? No lo censuré, solo que la verdad es que generó confusión porque Vinca Jackson fue llamada, ella lo hizo público y fue llamada por el desconcierto, entonces ella después cuestionó, pero más allá creo que es un buen reportaje, pero en este caso... Daría para mucho, pero no, sí. claro, no en este caso no lo replicamos. No entiendo las llamadas de Vinca Jackson, sí. Porque los freelance, los periodistas claro. freelance trabajan así. Ese otro tema es freelance, se ofreció a un medio antes y después se lo llevó a otro. A otros medios al mismo tiempo y los medios claro. empiezan a correr, es como una mesa de dinero. El que se pone primero, el que llega primero. Yo creo que es así. No, la mesa de dinero no, yo no lo veo así. Nosotros teníamos otros temas en la agenda y no tuvimos tiempo y efectivamente fue muy tardía la respuesta. Ya. Pero era un buen tema. Era un buen tema. Igual que hoy que hemos discutido también no competimos porque nosotros salimos todos los días con 40 temas de lunes a domingo, entonces tenemos otra producción. Ya, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la suma de todos los medios. Lo hacemos en conjunto con el periodista Pancho Martorell, con el desconcierto con Francisca Quiroga. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Que lo pasen bien. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera? ¿Del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista? ¿O un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.